Baruch Hashem, hemos estado hablando sobre la fe estos últimos días de Shabbat, sobre la emuná. Si se recuerdan, hay dos palabras con las que se conoce la fe. En hebreo es emuná y en griego hay otra palabra. ¿Se recuerdan cuál es la palabra para fe en griego? Pistis, ¿verdad? Si se acuerdan de pisto, de hecho, pisto o pisteos es la palabra para fiel en griego. Pistis es la palabra que significa fe en griego, y hemos estado viendo qué es la fe, qué no es la fe, el mandato bíblico de crecer en la fe que encontramos en 2 Corintios 10:15 y en 2 Tesalonicenses 1:3. Y también vimos las maneras para crecer en fe, ¿verdad? Vimos, de hecho, cuando empecé el estudio, me recuerdo que les había dicho que habían 3 maneras en cómo la fe crece, pero resultaron ser 6 en total. Si se recuerdan, vimos la oración, la meditación en la palabra del Eterno, también vimos la renovación de nuestra mente, vimos llevar un memorial de las grandes obras del Eterno por nosotros. También vimos exponernos a testimonios confiables, y la sexta era la obediencia y las pruebas, ¿verdad? Las pruebas son las que permiten hacer que la fe crezca. El Eterno permite que seamos probados debido a que a través de las pruebas nuestra fe es afirmada, nuestra fe crece. ¿En qué momento es donde podemos estar seguros que nuestra fe es real, que nuestra fe se sostiene? Cuando vienen los problemas, ¿verdad? Cualquiera puede creer, dijo el maligno al Eterno: tú has bendecido en todas las cosas a Job. ¿Se recuerdan? Ese fue el argumento del maligno con el Eterno. ¿Cómo no te va a servir Job? Si lo has... ¿Qué le dijo? Lo has cercado, le has puesto un vallado. Miren lo que dice Job, capítulo 1:9, ¿verdad? El acusador llega donde el Eterno, y el Eterno le dice que si no ha considerado a su siervo Job, que no hay un varón como él en la tierra, varón perfecto, honrado, temeroso de Dios, apartado del mal. Y miren el verso 9, dice: entonces el acusador respondió al Eterno diciendo: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has puesto un vallado en torno a él y en torno a su casa y en torno a todo cuanto posee? ¿Por qué has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones? Miren lo que dice: se desbordan por la tierra. La metáfora supone lo que hacemos en Havdalah, ¿verdad? Que vertimos de la copa hasta que desborda, lo que dice también el Salmo 23. Mi copa está, ¿cómo dice el Salmo 23? Rebosando, o sea que está, rebalsando, muy bien. Y ese es el argumento del maligno. El maligno dice: bueno, cualquiera puede mantener su integridad, cualquiera puede servir a Dios, cualquier fe permanece cuando todo va bien. No tiene ningún mérito, dice el maligno, servir al Eterno cuando todo va bien. Pero extiende, mire lo que dice: extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propio rostro. Entonces el maligno vende la idea de que Job sirve al Eterno con lo que se llama un motivo ulterior, ¿verdad? Con una agenda oculta. Job bendice al Eterno, es honrado, íntegro, porque le va bien. En el momento que le vaya mal, ¿qué es lo que dice Hasatán? Te va a maldecir. ¿Qué pasó? Bueno, la tragedia llega a la puerta de Job y su mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Y le dice después: maldice a tu Dios, ¿y qué? Y muérete. ¿Qué es lo que le dice Job en el verso 2:10? Como suelen hablar las insensatas, has hablado. Si recibimos de Dios el bien, ¿no hemos de aceptar también el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y luego, ustedes saben lo que pasa, viene una serie de argumentaciones entre Job
y el Eterno, Job quiere llevarlo a corte al Eterno, quiere demandarlo y decirle: tú has hecho una equivocación conmigo. Y obviamente toda la fe de Job es probada. Y esa es una de las maneras en cómo nuestra fe crece. Si no se prueba una fe, no se puede saber cómo está constituida, qué es lo que, si es una fe como el oro, como dice Pedro, ¿verdad? Pedro dice que vuestra fe tiene que ser ¿cómo? Probada. Leámoslo en Primera de Pedro capítulo 1:6 dice: ahora por cuanto es necesario, fíjense, esa es algo que hay que saberlo, es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. En primer lugar, este verso de la Biblia habla de que es necesario que nuestra fe sea probada. Todos aquellos que han puesto su fe en el Dios de Israel, tarde o temprano serán probados. Y no con un tipo de prueba, sino con diversas, miren lo que dice el verso, diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, en la revelación de Yeshua, el Mesías. Todos hemos tenido diversas pruebas de fe. De hecho, las pruebas son distintas, dependiendo dónde están nuestros puntos que debemos mejorar, nuestros puntos débiles. La Biblia habla de pruebas y tentaciones. De hecho, se utiliza la misma palabra. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el que lo causa y también cuál es el objetivo. ¿Puede Dios tentar a alguien al mal? ¿Tentar al mal puede Dios? No, ¿verdad? Jacobo, la carta de Santiago, dice que cuando alguno es tentado al mal, no diga que Dios me está tentando, porque Dios, dice la Biblia, no tienta a nadie, ni es tentado por el mal. Imagínense si Dios tentara al mal, tendríamos la excusa perfecta. Imagínense una persona diciendo: yo estoy siendo tentado y es Dios el que me está tentando. Ese hombre tiene la excusa perfecta. ¿Quién puede resistir a Dios? Entonces, si Jacobo anticipa eso, y en Jacobo capítulo 1, verso 12, si mal no recuerdo, él dice que la tentación no proviene del Eterno. Claro, el Eterno permite que alguien sea tentado, pero no causa activamente una tentación. La tentación viene o del maligno o de nuestro Yetzer Hará, de la concupiscencia. Dice Jacobo 1:13: nadie que es tentado diga: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie al mal, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Ahora, anteriormente, Jacobo habla en el versículo 3 de prueba, que es muy distinto. La prueba es causada por Dios. ¿Y cuál es el objetivo de la prueba? El objetivo de la prueba es fortalecer nuestra fe. Esa es la prueba, ¿verdad? ¿Quién causa la prueba? El Eterno. O permite que seamos probados. ¿Y cuál es el objetivo del Eterno para causar una prueba? Que nuestra fe sea fortalecida. Hay varios otros motivos, pero ese podríamos decir que es el principal, que nuestra fe sea fortalecida. En otras palabras, Él nos prueba, así como un padre que acaba de enseñarle a su hijo a caminar, pero él sabe que para que el hijo de verdad pueda caminar, tiene que soltarle la mano, ¿verdad? Si no, nunca va. Imagínense un padre que nunca le suelta la mano a su hijo. ¿El niño puede caminar? Sí, digamos que sí. Camina de su mano, todo va bien, pero es en el momento que él suelta al niño donde la capacidad para caminar se va a perfeccionar. Ahora, ¿suelta la mano el padre porque no lo quiere? No, ¿verdad? Precisamente es porque lo ama que Él quiere que el niño sea perfeccionado. Y es la razón por la que el Eterno hace diferentes pruebas
en el aspecto de salud, como pasó con Job, pruebas económicas. Cualquiera puede confiar en Dios, dice el maligno, con la cartera llena de dinero, ¿verdad? Eso está fácil. ¿Quién no confía en Dios así? La clave está, el reto está cuando la cartera está vacía. Es ahí que se manifiesta si confiamos en Dios o en el dinero. Porque si yo estoy confiado debido a que tengo dinero, entonces mi confianza no está en Dios, está en el dinero. Ahora, si con dinero o sin dinero yo confío en Dios, entonces de verdad he confiado en Él. Porque ya sea que haya o no haya dinero, ¿quién es en el que yo estoy esperando el ancla de mi alma? El Eterno. Y por eso Él permite diversos tipos de pruebas. Ahora, la tentación es distinta, la tentación es causada por el enemigo y no tiene como objetivo nuestro bien, todo lo contrario. El objetivo del maligno es que caigamos, que pequemos. Es totalmente contrario a la naturaleza de la prueba. Y son los creyentes que han sido probados los que luego tienen una seguridad en su alma que no se puede comparar con la persona que no ha superado diversas pruebas. ¿Ustedes quisieran volar en un avión que nunca ha sido probado? Imagínense que yo les dijera, aquí está este avión, nunca se ha probado a ver si vuela bien o no. ¿Se suben al avión? Bueno, si son sabios, ¿qué dicen? No, ¿verdad? Ni loco. O quisieran que les operaran los ojos una persona que no ha tenido mucha experiencia ni conocimiento. No, ¿verdad? Obviamente, cuando hay prueba de algo, es donde sabemos que ese algo es digno de confianza. Imagínense un puente que nunca lo han probado y se ve bastante, es un puente de esos, ¿cómo se llaman? Colgantes, ¿verdad? Un puente colgante y se ve medio débil y les dicen a ustedes, nunca nadie ha probado ese puente. ¿Lo pasan? Bueno, si lo vienen siguiendo o algo, ni modo, ¿verdad? Mejor una muerte probable, una muerte segura, pasamos el puente. Pero si lo pudiéramos evitar, todos no escogeríamos ese puente. Son las pruebas lo que hace que la fe sea más preciosa que el oro. Y aquí todos, si alguien tiene más de 10 años quizás de servir al Eterno, todos probablemente si les digo levanten la mano quién ha tenido pruebas a su fe, quizás todos levantarían la mano, ¿sí o no? La mayoría han experimentado diversos tipos de pruebas. Pruebas en su salud, pruebas económicas. De hecho, según la teología del maligno, la prueba económica es, digamos, el primer nivel. La prueba todavía peor es la prueba de tu salud. Porque, ¿cómo empezó el maligno con Job? Primero le dijo, mete su mano contra sus posesiones, ¿verdad? Y ese fue el primer round, ¿verdad? Y viene el Eterno, leámoslo, Job capítulo 2. El Eterno permite que el maligno llegue a las posesiones de Job. Y de hecho no solamente a las posesiones, sino que también con sus hijos, ¿verdad? Job, verso 2. 2:3. Dijo el Eterno al acusador, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal, quien aún se aferra a su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para arruinarlo sin ningún motivo. El acusador respondió, piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice tu propio rostro. Entonces el maligno dice, bueno, Job se ve que resistió el primer embate. El primer embate era con sus posesiones económicas. Bueno, Job resistió el primer nivel. Ahora vamos a subirle, como los juegos de Nintendo antes, vamos a subirle dificultad, le vamos a subir una estrellita a la prueba. Piel, ¿por qué dice? Por piel.
vamos ahora por su salud, dice el maligno. Vamos a ver si es cierto. Y de hecho, medio le pega, porque sin duda alguna, la prueba más terrible para Job es esta. Es esta prueba, la de cuando el maligno sale y le da una úlcera maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Es de esta prueba que Job se queja en los siguientes 30 capítulos del libro. De la primera, de sus posesiones económicas, no hubo tanto, tardó un capítulo, ¿verdad? ¿Qué dijo Job? Cuando le quitaron sus posesiones, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré, el Eterno dio. ¿Y qué dijo? El Eterno quitó. Listo. No hubo ninguna argumentación. Fue cuando el Eterno se mete cuando el maligno se mete con su piel, ¿sí? Sí, ¿verdad? Lo cual es curioso, ¿verdad? Uno se pregunta por qué fue la piel de Job lo que más le dolió y no sus hijos. Vaya, algo que podríamos especular. Pero es esta prueba la que sí le llega a Job. El dolor de su cuerpo. Y así hay diversos tipos de pruebas. El Eterno lo permite para que la fe crezca. Es lo que dice Jacobo también. Miren lo que dice Jacobo capítulo 1. Jacobo nos invita a tener gozo en las pruebas. No creo que hay versículo que resulte más repulsivo hacia el viejo hombre que ese. Tengan gozo cuando estén sumidos en diversas pruebas. De hecho, Jacobo utiliza la palabra cercado, rodeado, sitiado. Imagínense que usted tiene una prueba aquí, otra prueba aquí, otra prueba aquí, otra prueba aquí. Y Jacobo nos dice que tenemos que estar muy gozosos. Bueno, dice usted, Jacobo no tenía mis problemas. Tenga cuidado cuando diga eso. Este hombre fue martirizado por su fe. Lo tiraron de hecho del pináculo del templo, y cuando cayó de una altura horrible, todavía le pegaron en la cabeza y murió suplicando misericordia para los que lo mataban, que eran los saduceos guiados por Hanán ben Hanán. Ese hombre, el que murió por su fe, el líder de los discípulos judíos en Yeshua, Jacobo, que también era el hermano del maestro, es el que escribe estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas. ¿Por qué debería de gozarme en diversas pruebas? Jacobo dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce constancia, y dejad que la constancia tenga su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que da la prueba? Constancia. Ahí también se ha traducido como paciencia. Ahora, paciencia, como dice Adrian Rogers en la Biblia, paciencia no significa la habilidad de no desesperarte mientras pones un hilo en una aguja. Eso es paciencia. ¿Es paciencia eso? Sí, ¿verdad? Pero en la Biblia no significa eso. Paciencia en la Biblia significa perseverancia. Paciencia en la Biblia significa la capacidad de ser constante, venga lo que venga. Y eso únicamente viene con la prueba. El maestro en la parábola El Sembrador dejó bien claro que la primer cosa que separa a los verdaderos creyentes de los temporales es la tribulación. Cuando sale el sol, dice la Biblia que el segundo tipo de semillas, ¿qué pasó? No tenía profundidad, entonces se achicharró, se agostó, dice, ¿verdad? Se marchitó. ¿Por qué? El sol, que representa en la parábola la tribulación. Luego se habla de otro tipo a los cuales el engaño de las riquezas los ahoga, ¿verdad? Son las dos cosas que más van a filtrar verdaderos creyentes de falsos creyentes: la capacidad de permanecer en la prueba, en la tribulación, y
la persecución del engaño de la riqueza, los afanes de la vida, tener las prioridades correctas. Y Jacobo dice que tenemos que estar sumamente gozosos. Yo digo, eso sí que es difícil. ¿Consideran ustedes que es difícil eso? Estar gozosos, cercados de pruebas. ¿Han estado gozosos ustedes en las pruebas? ¿Cuántos han estado bien gozosos? Muriendo de risa en la prueba. ¿Quién va a estar así? Bueno, debido a precisamente eso, no es natural hacerlo, es que la Biblia nos manda a hacerlo. Pues no es algo que sale naturalmente. En la prueba uno puede tener la actitud de Job, hacerse víctima, pensar de que no hay nadie más justo en el planeta Tierra que nosotros y decir, ¿por qué a mí? Esa es una de las preguntas que nunca hay que hacerse de una prueba. ¿Por qué a mí? Es una pregunta que está mala en varios niveles. Primero, Pedro dice que no tenemos que asombrarnos cuando seamos probados. ¿Por qué nos vamos a asombrar? Pregúntense esto conmigo. ¿Por qué habríamos de asombrarnos cuando seamos probados si la Biblia promete una y otra vez que todo creyente tiene que ser probado? ¿Por qué habríamos de asombrarnos? De hecho, Pedro nos dice literalmente que no nos asombremos. Miren lo que dice Pedro. Dice que, ¿por qué nos asombramos como si algo extraño os hubiera sobrevenido? Miren lo que dice 1 Pedro 4:12. ¿Se acuerdan que Jacobo dice que tenemos que estar con sumo gozo en las pruebas? Bueno, eso lo dice Jacobo. También Pablo dice algo similar en Romanos 5 y ahora Pedro. Y a que no adivinan, también Juan lo dice y también Yeshua. O sea que aquí el testimonio es unánime de la comunidad de Yeshua. Vean 1 Pedro 4:12. Amados, ¿qué dice después? Por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba. Como si, ¿qué dice? Algo extraño os aconteciera. Por eso no es tan sabio preguntarte ¿por qué a mí? En primer lugar, la respuesta que Dios te daría es porque eres creyente. Y yo pruebo a todos los creyentes. Es decir, ¿por qué? La pregunta es, en lugar de preguntaros ¿por qué a mí? La pregunta debería de ser ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si todo el mundo dice la Biblia que será probado. Miren lo que sigue diciendo Pedro. Más bien, ¿qué verbo utiliza Pedro? Regocijaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. También hay un verso donde se habla de que los mismos padecimientos se van a cumplir. Muy bien, verso 5:9, miren lo que dice. Esta es otra manera de contestar esa pregunta de por qué a mí. Pedro nos contesta, bueno, no solo tú estás sufriendo eso, te tengo noticias, hay miles y miles de creyentes que están batallando con una prueba similar. No estás solo, no pienses que es algo personal de Dios contra ti. Miren lo que dice el verso 5:9. Resistidle, ¿a quién? Al diablo que anda como león rugiente. Alguien que me lea el verso 8, por favor. 1 Pedro 5, del 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Gracias. Oigan lo que dice Pedro. El por qué a mí tiene dos respuestas bien fáciles. El primero es, bueno, porque eres creyente. Y el Eterno va a probar a todos los creyentes. Dice la Biblia que no nos extrañemos como si algo extraño nos hubiera sobrevenido. Esa es la primera respuesta fácil al por qué a mí. La segunda es, no pienses que solo eres tú. Pregúntense cualquier prueba que ustedes tengan que padecer y háganse la siguiente prueba. ¿Hay alguien más que le habrá pasado en la historia del cuerpo del Mesías? Por ejemplo, prueba económica. Tienen escasez económica. ¿Alguien más le habrá pasado en la historia del cuerpo del Mesías? Bueno, los apóstoles fueron los primeros. Pablo dice que había aprendido a estar como a tener hambre, y muchos de nosotros ni siquiera hemos pasado hambre. Muchos de nosotros nos quejamos y no hemos pasado hambre.
Por lo menos no la de Pablo. Pablo estuvo en un naufragio donde dice que pasaron días sin ver, ¿qué dice? Sin ver el sol. ¿Hemos estado así nosotros? No. Entonces, Pedro nos dice, porque una de las estrategias del acusador es hacerte creer que nadie te entiende, nadie te comprende y que lo que te está pasando es único. De que de alguna manera especial Dios se ha ensañado contigo. Y Pedro dice, no, ustedes tienen que saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Bueno, pero quizás Pedro no estaba hablando de las pruebas que estoy teniendo yo. Bueno, en los días que Pedro escribió, esos mismos padecimientos, ¿saben cuáles eran? Eran Nerón agarrándote y prendiéndote, echándote gasolina y prendiéndote fuego en el palacio. Eso eran las pruebas que Pedro está describiendo. Había temporada de creyentes en el Imperio Romano. De hecho, está a solo años de que Nerón le prenda fuego a Roma mientras toca el arpa, y a la hora de decir quiénes fueron va a decir los cristianos, y empieza a perseguir a los creyentes, tanto judíos como no judíos, por crimen contra la majestad. Esos eran los padecimientos, el fuego de la persecución que Pedro describe. Y no sé ni por qué estoy hablando de esto, porque no era el tema de hoy íbamos a hablar de otra cosa, pero esto era el repaso del pasado, pero me metí aquí. Y Pedro habla de mismos padecimientos. No es nada personal, amados hermanos. Todos hemos pasado diversas pruebas. De hecho, Yeshua fue tentado, dice la Biblia, en todo. No es pecado ser tentado. Yeshua fue tentado en todo, pero sin pecado. De hecho, el maestro recibió todo tipo de tentación, todo tipo, y el Eterno lo permitió. De hecho, creo que es el Evangelio de Lucas que dice que el maligno lo dejó por un tiempo, sí, por un tiempo, dice el Evangelio de Lucas. O sea que ni pensemos que la única tentación fueron esas 3 en el desierto. Fue tentado en todo aspecto. De hecho, en la cruz sintió el total abandono de Dios y dio ese horrible lamento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él puede, dice el escritor de Hebreos, que él puede identificarse con cada una de las personas que es tentado, porque tal sumo sacerdote nos convenía, tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Sin pecado. ¿Cuántos, no sé cuántos habrán sido oprimidos por un demonio aquí? El maestro lo fue, no sé si oprimido, pero sí tentado directamente, no por un demonio, sino por el príncipe de los demonios. Usted dice, yo he sido tentado por el diablo, no creo que llegue a tanto. Quizás le mandaron un demonio medio rascuache, y con ese ya es suficiente. Pero yo creo que hay varios de que hemos... Yo le voy a contar, creo yo que yo he sido oprimido por un demonio, si mis cuentas están bien, 2 veces o 3 veces. Tengo claro 2, de la tercera no la tengo clara. Hay una gran diferencia entre ser influenciado por un demonio, ser oprimido por un demonio y ser poseído por un demonio. No es lo mismo, ¿verdad? Poseído, estamos hablando, vamos a empezar por la más fácil, ¿verdad? Todo el mundo sabe qué es ser poseído por un demonio, ¿verdad? Es una persona que pierde el dominio de sí mismo, ¿verdad? Hace cosas completamente extrañas. Si quieren ver un ejemplo de alguien poseído, vean al endemoniado gadareno, ¿verdad? Era una persona que andaba en los sepulcros, andaba desnudo, tenía una fuerza sobrehumana. Dice la Biblia que lo habían agarrado con grilletes y los quebraba, los hacía añicos. Bien, eso es ser poseído por un demonio. La mayoría de eruditos creen que
Creo que hay un consenso más o menos entre los eruditos bíblicos que ningún creyente nacido de nuevo puede ser poseído por un demonio. Poseído. No puede llegar al punto en donde él pierde su dominio propio y es completamente controlado por un demonio. Si ha nacido de nuevo, no puede ser poseído por un demonio. Hay en el cuerpo del Mesías otra discusión, y esto es si un creyente puede ser no poseído por un demonio, pero que pueda ser habitado por un demonio, lo cual es distinto. Algunos creyentes muy credenciales muy buenas, J.P. Moreland y otros, creo que Wayne Grudem también, si mal no recuerdo, ellos dicen que un creyente puede ser habitado por un demonio, pero no poseído. Ellos se basan en algunos versos de la Biblia, particularmente Efesios, que habla de no dar lugar al diablo. Y la palabra en griego es topos, y literalmente topos significa una habitación, es lo que dice Efesios capítulo 4, si mal no recuerdo, si lo buscamos. ¿Saben ese verso que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo? Efesios 4:27. La palabra lugar ahí es topos, y habla literalmente de una habitación, de darle terreno al enemigo. Entonces, basados en este verso y en otras experiencias de personas que todo el mundo entiende que han sido nacidos de nuevo, pero aún así eran atormentados por un demonio. Estos eruditos dicen que un creyente, si bien es cierto, nunca puede ser poseído o controlado en su totalidad por un demonio, sí puede tener demonio. Fíjense cuál es la diferencia. No es lo mismo tener demonio que ser controlado por un demonio, ¿verdad? Según ellos. Yo no estoy muy seguro de eso. Antes estaba casi 100% seguro de que no, de que un creyente solo podía ser influenciado o atacado por un demonio, pero siempre externo a su cuerpo, nunca habitándolo. No sé muy bien, que no he profundizado sobre eso. Tengo pendiente hacerlo y leer algunos libros de estos eruditos bíblicos. Ahora, lo que sí, vamos sacando en limpio todo, la mayoría de eruditos piensa que ningún creyente puede ser, ¿qué dije? Poseído por un demonio. Hay diferencia de opinión. Algunos piensan que un creyente puede tener demonios sin ser poseído por un demonio, y otros creen que no. Otros dan versos como, por ejemplo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pareciera ser que el hecho de el nuevo nacimiento y tener el Espíritu Santo en mi corazón, eso pareciera ser un impedimento para que un demonio habite mi alma, habite mi cuerpo, según algunos versos. Ahora, en lo que casi todo el mundo está de acuerdo, otro consenso, es que un creyente sí puede ser oprimido por un demonio. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia? Opresión demoníaca no es lo mismo que tener demonio. ¿Perdón? ¿Qué posesión? Sí. Yo me recuerdo, sin duda alguna, hay 2 veces donde yo creo que he sido oprimido por un demonio. ¿Cómo lo sé? Era la presencia espiritual turbada que había en donde yo estaba esos 2 días. Me recuerdo que fue en el año yo creo que fue en ese año, fue en el año 2015. Fue, de hecho, después, me acuerdo perfectamente, fue pocos días después del Shavuot del año 2015. Me recuerdo que no sé si sin querer, no podría decir que fui llevado por el Espíritu o algo así. No sé si me lo causé yo solo, si el Eterno lo permitió, no sé. Lo que sí sé es que del Shavuot del año 2015
A partir de ahí, pocos días después, creo que fueron como 2 días después, me recuerdo que tuve la lucha espiritual más, sí, sin duda, más horrible que he tenido toda mi vida. 2015 yo me convertí en el 2006, sí, 2006. Entonces estaba celebrando mi 10º aniversario de ser creyente, ¿verdad? Quiero ver, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 años de ser creyente. Y me recuerdo que pasé los 9 meses más horribles de mi vida. Horribles de mi vida. ¿Cuál era la naturaleza de la opresión durante 9 meses? Bueno, durante 9 meses me sumergí en una espiral horrible de duda. La pregunta con la que arranqué, me recuerdo muy bien. Luego, es gracioso porque luego, años después, el Eterno me permitió saber muchas cosas que si las hubiera sabido en ese momento, me hubiera librado de tantas cosas, pero no las sabía. Me recuerdo que empecé a dudar sistemáticamente de si estaba seguro de todo lo que creía. Me recuerdo que durante esos 9 meses, pocas cosas quedaron sin ser cuestionadas. Me recuerdo que me cuestioné todo, literalmente. De lo único que estaba seguro, quizás a lo Descartes, era que yo existía y que Dios existía. No que en esos 9 meses llegué a ser ateo ni nada por el estilo. Siempre creía en la existencia de Dios, en la bondad de Dios. Fuera de eso, de hecho, la naturaleza de mi lucha con la duda fue cómo estoy seguro de puntos suspensivos. Y me recuerdo que con los puntos suspensivos usted puede llenar lo que quiera, porque me pregunté de todo. Nunca en mi lucha, en lo que llaman los teólogos la noche oscura del alma, cuando uno tiene dudas y está asaltado de diversas pruebas y dudas de su fe, me recuerdo que nunca dejé de ser creyente en esos 9 meses, pero me recuerdo que la naturaleza de mi duda era cómo estoy seguro de que X cosa es verdad. Y el gran problema que tuve yo es que cuando yo me preguntaba seguro, lo que yo quería decir por seguro no era lo que hoy entiendo que es una seguridad sana. Esto es tener buenas razones para creer algo. Cuando yo decía seguro en esos 9 meses, me refería a 100% seguro, sin la más mínima duda. ¿Cómo sé yo que es indubitable que, por ejemplo, tenemos los 66 libros de la Biblia correctos? ¿Cómo sé yo si uno de esos libros no tuvo que haber quedado afuera y el cuerpo del Mesías, en el caso de los escritos apostólicos, o el pueblo judío, en el caso del Tanakh, no erró, incluyendo, me recuerdo que me cuestioné varios, me cuestionaba Esther, Judas y Apocalipsis. Esos quizás eran los 3 libros que más me cuestionaba. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo estoy seguro? Y esa era una de las cosas. Durante 9 meses me hice todas las preguntas que usted se puede imaginar, hasta las más descabelladas, las más locas. Y mientras tanto, aquí viene el agravante. Mientras tanto era maestro de esta comunidad, era esposo y era padre de una niña de aproximadamente 4 o 5 meses de nacida. Y estaba pasando todo un infierno, de todo tipo de dudas. Me recuerdo cuando pasé a la resurrección de Yeshua, y me recuerdo todas las dudas que yo me formulé, todas las dudas. Yo sabía que ninguna de las teorías naturalistas para explicar la resurrección servía.
Nunca me acuerdo. Bueno, yo tenía claro que la teoría del desmayo era una locura, la teoría de la alucinación era una locura, la teoría de que los discípulos habían robado el cuerpo era otra locura. Ahora, yo me hacía las dudas más estrafalarias que se puedan imaginar, las más estrafalarias. Me recuerdo una vez cuando me pregunté lo de Ehrman, ¿cómo sé yo que el cuerpo no fue tirado simplemente a una fosa común, como era la costumbre de varias ocasiones, y los romanos hacían eso? Me recuerdo que de todo me pregunté, ¿cómo estoy seguro de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa? Y recuerdo una noche, creo que fue el inicio, ese fue el inicio de esos 9 meses horribles. Me recuerdo una noche donde estaba acostado y me sentía tan oprimido, llegué a sentir lo que dicen de que me dolía hasta el alma. Me recuerdo que estaba en la peor lucha intelectual existencial de mi vida, y me recuerdo que era vapuleado, sin duda alguna, siendo oprimido por demonios. Y me recuerdo que en esa noche, lo único que alcancé a hacer, lo único que hice en esa noche fue precisamente recitar hasta que me quedé dormido, hasta que empezó a bajarme una calma sobrenatural. Yo literalmente fue una calma sobrenatural. Y empecé a recitar Primera de Pedro 5:10. Me lo aprendí de memoria esa noche me lo aprendí. Mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, después de que hayáis sufrido un poco, Él mismo os perfeccione, os afirme, establezca. Me recuerdo que lo decía una y otra vez. Y me dolía la cabeza, me hacía así todo era un ataque. Yo no tenía ninguna enfermedad física, no tenía nada, no tenía tos, nada, absolutamente nada. Todo era un ataque espiritual. Y me recuerdo que no podía ni siquiera dejar de pensar, y mi mente trabajaba más dudas. Sin duda alguna no era mi mente, sin duda alguna estaba haciendo, me suplían los demonios que me oprimían, sin duda alguna, más dudas y más dudas y más dudas y más dudas y más dudas. Me recuerdo que estaba tan atormentado que no tenía fuerzas ni para orar. Y lo único que hacía era repetir ese versículo. Estaba acostado y decía: mas el Dios de toda gracia que os llamó, en mi mente. Y lo repetía lo habré repetido fácil unas 70, 100 veces, me recuerdo. Y de repente empezó una paz sobrenatural a bajarme en todo el cuerpo, hasta que me quedé dormido. Y a la mañana siguiente seguí. Me acuerdo que fueron 9 meses horribles. 9 meses horribles. En busca de, luego supe que lo que yo buscaba era una locura, certeza epistémica, y estar 100% seguro de todo. Es decir, yo no quería tener fe, yo quería tener certeza de todo lo que yo conocía. Y wow, cómo el Eterno tuvo misericordia de mí. ¿Y saben lo que pasó? Oraba, me recuerdo, oraba una y otra vez cuando iba de camino al trabajo. Yo creo que pocas veces en mi vida he orado tanto como en esos meses. Me recuerdo que oraba y le pedía al Eterno que me supliera de sabiduría. Otra de las promesas que recitaba y oraba era precisamente lo que dice Jacobo 1:5, donde Jacobo dice: si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da, a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Me gustaba cómo terminaba el versículo: y le será dada. Yo de verdad necesitaba sabiduría para acallar todas las voces de mis dudas, todas. Me recuerdo que iba, y ustedes se preguntarán, ¿por qué tardó 9 meses? Bueno, porque iba resolviendo una, pero resolvía una y me venían 4 más. Y yo me sentía horrible más, porque iba resolviendo una y luego venían otro racimo de dudas. Y sin duda era una temporada horrible, de angustia existencial, horrible. Me recuerdo que oraba y oía alabanzas.
Y también oía canciones que no eran alabanzas, pero me levantaban el ánimo. A meses antes de haber empezado ese periodo de duda, había visto las películas de Rocky y me gustó mucho la banda sonora de Rocky 3 que se llamaba Ojo del Tigre, Eye of the Tiger. Y me acuerdo que en camino a mi trabajo yo lo oía una y otra vez. Yo me identificaba con ese hombre que estaba luchando. Y las estrofas que decían: solo soy un hombre tratando de sobrevivir, y literalmente sentía que me daba fuerza. Me recuerdo que en el devenir de esos 9 meses algo maravilloso pasó. Yo fui testigo de varias ocasiones en el devenir de esos meses de cómo el versículo de Jacobo se hizo realidad en mí. Habían ocasiones que estaba siendo atormentado y decía: ¿cómo estoy? Y siempre mi duda era esa: ¿cómo estoy 100% seguro de la resurrección? ¿O cómo puedo estar 100% seguro de que todos y cada uno de los milagros que dice la Biblia ocurrieron realmente? Y me acuerdo que esas eran las diversas, un racimo de dudas. Y me recuerdo que algo maravilloso pasó. Me recuerdo que habían ocasiones en donde iba en camino al trabajo y no iba pensando en una duda en particular, sino que iba cantando. Y de repente, de la nada, una idea maravillosa atravesaba mi mente. Y era el cumplimiento precisamente de lo que dice Jacobo: si alguno falta de sabiduría, pídale ¿a quién? A Dios. Y Él que dice que hará, Él la dará. Bueno, la manera en cómo Él da sabiduría muchas veces es que Él pone pensamientos en tu corazón, pone pensamientos súbitos en tu mente que no vienen de ti, sino que es una iluminación del corazón, una iluminación de la mente que súbitamente es dada por el Espíritu del Eterno. Y me recuerdo que pasó como unas 5 o 6 veces, en ocasiones donde mi duda había quedado anclada, había llegado a un nudo ciego, digámoslo así, nudo ciego totalmente, no pasaba de ahí, y de repente me venía algo y me quedaba: sí, es cierto, eso resuelve tal y tal y tal y tal cosa. Y luego me resolvía esa, y luego volvían otras dudas más que se derivaban de esa nueva fuente de iluminación. Qué horrible era. Me acuerdo cuando pensaba: ok, pero si A es cierto, B debe ser cierto necesariamente, se sigue lógicamente de eso. Pero ¿cuáles son las posibles objeciones de B? Me recuerdo. Si ustedes me miran y han de decir: el hermano estaba en camino a volverse loco. Muy probablemente. Me recuerdo que cada solución que me venía a la mente, luego yo decía: ¿cuáles son las posibles objeciones a B? Bueno, las posibles objeciones C y D. Bueno, pero C quizás no. C no es un undercurrent defeater de B, porque incluso si C fuera cierto, B todavía seguiría siendo cierto. Y me recuerdo que trabajé todas esas dudas tan horribles, y bendito el Eterno, en el devenir de esos meses, una y otra vez, el Eterno me iba supliendo de iluminación. Y cada duda iba siendo resuelta, Y llegué a un punto donde yo estaba, donde solo me quedaba una, ya casi al final. Me quedaba una. Y ¿saben qué? Yo estaba tan frustrado porque ya no tenía fuerzas. Decía: solo queda una duda más. Y yo sabía que si vencía esa duda, estaba al otro lado. Ya estaba al otro lado del precipicio. Pero era la más horrible, la que no hallaba ni siquiera cómo resolver. Y me recuerdo una vez donde el Eterno, donde estaba batallando con esa duda, y de repente vinieron una serie de pensamientos a mi vida, y simultáneamente con la serie de pensamientos vino una gran paz. Y no era una paz generada por mí, no era una paz artificialmente generada por mis sentimientos, mis emociones, porque yo, para decir verdad, estaba totalmente turbado, muy turbado. Esa paz debía ser sobrenatural, porque lo menos que yo tenía en mi espíritu era paz. Y de repente mi mente fue inundada de pensamientos
de respuestas a lo que estaba viendo, juntamente, simultáneamente, un gran sentimiento de paz. Me acuerdo que empecé a llorar y llorar en el carro, y me recuerdo que al final de ese periodo llegué a un punto donde dije, wow, todas mis dudas han sido resueltas, y yo no lo podía creer. Me había tanto acostumbrado a dudar de todo y de todo y de todo y de todo y de todo, que cuando llegó el punto donde ya los había resuelto todas, yo no podía creer, parecía demasiado hermoso para ser verdad. Y me recuerdo que al final de esos 9 meses horribles, usted me pregunta ¿cuándo terminó? Bueno, ¿qué sucede 9 meses después de Shavuot? Más o menos Pesach, ¿verdad? Fue en la Pesach del año 2016 que terminó ese horrible periodo de mi vida, de 9 meses de duda sistemática, dudando en el aspecto de que yo decía esto no es cierto. Recuerden, lo que me embargaba era ¿cómo estoy seguro que? Esa era la naturaleza de mi duda. ¿Cómo estoy seguro de tal cosa? ¿Cómo podría yo defender tal premisa? ¿Cómo podría? Todo eso era. Y me recuerdo que cuando terminé, estaba tan feliz, tan contento, me sentía algo así como la canción Aquel que había muerto. Yo literalmente me sentía, ayer estuve muerto y hoy vivo. Así, me sentía que literalmente mi fe había sobrevivido la peor batalla de toda mi vida. 9 meses de fuego de prueba. Y me recuerdo que cuando terminó, estaba tan contento, puse alabanzas y empecé a adorar al Eterno. Y me acordé que me quedé horas y horas ahí, de tan contento. Y yo puedo decir que después si usted me pregunta, ¿fue bonito haber vivido esos 9 meses? Yo le diría, fue lo más horrible que he vivido en toda mi vida, lo peor, yo no se lo deseo a nadie. Es más, nunca le dije a nadie, porque yo estaba literalmente convencido de que nadie podía ayudarme. Nadie, literalmente. Es más, yo decía, ¿a quién le podría pedir ayuda de los que me rodean? Y yo decía, mis dudas son de naturaleza intelectual y lo que voy a hacer, si le expongo esto a una persona, va a ser, primero, le voy a sembrar más duda a él, ya vamos a hacer 2. Segundo, yo soy el líder de esta congregación. En teoría yo no estoy supuesto a tener este tipo de cosas. Tercero, no me van a ayudar. Es decir, es más, yo ya sé, un poco soberbio, usted dice, era un poco soberbio, hermano, bastante. Yo decía, bueno, yo ya sé lo que me van a decir la mayoría de personas. Ya yo sé esas respuestas prefabricadas que me van a decir, y en realidad en lugar de ayudarme, lo que va a pasar es que peligroso les dejo mis dudas, y yo no quiero destruir la fe de nadie, todo lo contrario, es más, yo estoy luchando a muerte por la mía, lo menos que quiero es destruirle la fe a alguien más. Y me recuerdo que por eso no le dije a nadie. Nunca se me ocurrió a mí, tonto yo, nunca se me ocurrió decirle a alguien, orá por mí, sin decirle, sin darle detalles, ¿verdad? Orá, hermano, estoy bajo fuego. No se me ocurrió que la naturaleza primaria de todo lo que estaba pasando no era intelectual, era espiritual. Yo estaba siendo horriblemente atacado. Y recuerden que el campo de la batalla de todo creyente, ¿dónde está? En la mente. Y obviamente el maligno había llegado ahí. Esa era la prueba esa era la tentación que me estaba esperando. Y recuerdo precisamente que yo decía, nadie me puede ayudar. Nadie. Bueno, yo decía, bueno, si fuera amigo de William Lane Craig, pues de pronto sí él, o algún grande de los apologetas, claro, con él sí pudiera decirle, bueno, ¿y qué pasa si ABC es cierto? ¿Cuál es el differer de todo eso? A lo mejor con 2 horas de William Lane Craig, si lo conociera, de pronto me ayudaba, pero no tenía William Lane Craig cerca. Y era una batalla que tenía, yo me acuerdo que yo me decía a mí mismo, este infierno lo tengo que pasar yo solo. No le comenté a mi esposa, no le comenté a nadie. O sea, yo estaba dando la batalla de mi vida, de la fe, sin decirle nada a nadie. Y si ustedes me preguntan, ¿fue bonito? Yo le diría,
fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida de creyente. Ahora, ¿valió la pena? Valió la pena cada minuto, hermano. ¿Sabe por qué? Después de eso, salí fortalecido en mi fe. Fortalecido. Es decir, se recuerdan que para cada punto me había embarcado en el espiral de duda sistemática más horrible. Y ahora, después de que por la gracia del Eterno me había iluminado, y fue gracioso porque varias de las cosas que me embargaban en ese momento, cuando terminó el periodo de ese periodo horrible de 9 meses, 10 meses, 9 o 10, lo que sea que haya entre Shavuot y Pesach, serán 9 meses o 10 meses, creo que poco, entre 9 y 10 meses. Y me recuerdo que al final, en los meses que vinieron, el Eterno, casi de manera cómica, el Eterno me permitió, meses después de que había pasado todo esto, el Eterno me permitió llegar a tener recursos, libros y otras cosas e ideas que Él me vino proveyendo, que si hubieran estado a mi disposición en este periodo de 9 meses, hubiera sido tan fácil. De hecho, al final del periodo de 9 meses, me recuerdo que mientras estaba orando, el Eterno me hizo una pregunta. Yo me acuerdo que vino súbitamente a mi mente. Y solo con esa duda se podía superar todo lo que había pasado yo en los 9 meses. Recuerden que el periodo de mi duda era ¿cómo yo estoy 100% seguro que? Y me recuerdo que una voz vino a mi mente que me decía, ¿estás 100% seguro de que debes de estar 100% seguro para creer algo? Me recuerdo que esa fue la pregunta. Yo me quedé, estoy 100% seguro de que tengo que estar 100% seguro para saber algo. Me recuerdo que la gloriosa respuesta fue, no estoy 100% seguro. Es más, ¿quién dice? Y empecé a dudar de mis dudas. ¿Quién dice que yo tengo que estar 100% seguro, sin ninguna duda posible? ¿Quién dice que mi creencia tiene que ser incorregible, indubitable, para estar seguro de algo? ¿Estoy seguro de eso? ¿No admite duda eso? Y me recuerdo que dije, no, en realidad todo lo que pasó estos 9 meses se pudo haber resuelto así de fácil. Y luego supe, después de que Descartes había pasado algo similar a lo que yo pasé, luego supe lo del escepticismo global, duda epistémica y todo lo que yo había pasado, que claro, en esos 9 meses hubiera sido maravilloso saber que estaba casi loco y no valía la pena lo que estaba haciendo. Y luego el Eterno me lo reveló así, fácil. No tienes que estar 100% seguro, sin ninguna duda de algo. Lo único que es requerido para saber, conocer algo, es tener una buena base, buena evidencia, a pesar de que puedan haber algunas dudas que no se resuelvan. Y me recuerdo que después, paradójicamente, el Eterno también me resolvió las últimas dudas que quedaban, las que todavía estaba batallando con ellas. Y me recuerdo que era tan maravilloso. Luego después me sentí como que era un globo que estaban inflando así de gozo, de alegría por haber vencido. Me recuerdo que los pasajes de Apocalipsis venían a mi mente, al que venciera, siempre me acuerdo de eso, el que venciera, yo lo haré columna, ¿en dónde? En el templo de mi Dios. Y me recuerdo que estaba tan contento, tan contento. Y luego mi fe experimentó un crecimiento. Mi fe antes de esos 9 meses no podía ser tan fuerte como mi fe después de esos 9 meses. Y la otra vez, donde creo que fui atormentado otra vez por un demonio, ahora fue proveyéndome una enfermedad, fue la noche antes de Shavuot. ¿Se recuerda una vez que fuimos a un Shavuot allá donde fuimos? Mexicanos, creo que era. Me recuerdo de esa noche. Yo me acuerdo de la noche previa.
No podía dormir. Nunca jamás había sufrido de insomnio. Y me recuerdo que no podía dormir. Y yo sabía que no era algo físico, era algo sobrenatural. Me recuerdo que me iba quedando dormido y de repente me levantaba sudando y me levantaba casi ahogándome. Y pasó una y otra vez, pasó toda la noche. Me recuerdo que llegaron las 3 de la madrugada y era una y otra vez. Literalmente yo me ponía así, me iba durmiendo y de repente me levantaba así, totalmente empapado de sudor, angustiado, algo que no tenía sentido. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. Y me recuerdo que me levanté tantas veces. Y me recuerdo que Nancy estaba dormida, pero ella se dio cuenta de eso. Y cuando me vio en una de esas, ya como por las 3, 2 de la madrugada, me recuerdo que me dijo: ¿qué te pasa? Me dijo, ¿qué tenés? Está siendo atacado. Esas fueron las 3 preguntas que me hizo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Está siendo atacado. Y quizás ella luego me confesó que había sentido una presencia demoníaca en el cuarto. Y me acuerdo que ella empezó a orar por mí. Me acuerdo que ella me puso la mano y empezó a orar por mí, empezó a reprender todos los espíritus. Me acuerdo que empezó a reprender cualquier demonio, cualquier espíritu maligno, es echada fuera de esta habitación, y empezó a orar para que me quedara dormido. Y siguió orando. De repente me quedé dormido, y pude dormir solo como 2 horas después de eso. Y durante una semana me quedó eso, no podía dormir. Cada vez que me iba quedando dormido, me levantaba así y estaba otra vez empapado de sudor. Y me acuerdo que pensé, quizás porque tengo tapadas las fosas nasales. Me acuerdo que me puse spray, ¿cómo se llama? La Avamis. Fluticasón. ¿Ah? No, eso era para los pulmones, pero sí, era ese componente Avamis. Me acuerdo que me eché. Y me recuerdo que pasé una semana así, ya estaba muy desgastado de no dormir. Solo dormía como 2 horas. Y no había ninguna razón en particular. Me acuerdo que le escribí al doctor Ketriel y me sentí un poco raro. Que exactamente con qué le voy a decir: hermano, ayúdeme a orar para que me pueda dormir. Me sentí un poco estúpido. Y me recuerdo que vencí mi orgullo porque de verdad estaba desesperado de no poder dormir. Y me recuerdo que le escribí. Y yo me acuerdo que las noches pasadas había hecho lo mismo, el repetir versículos. Adivinen qué versículo era el que repetía una y otra vez: en paz me acostaré, y así, todos esos versículos los repetía una y otra vez. Y me acuerdo que estaba repitiendo el versículo y me iba quedando dormido y me levantaba otra vez. Horrible. Y me acuerdo que el doctor Ketriel me escribe y me dice: repite este versículo hasta quedarte dormido. Y era el mismo versículo que me había pasado repitiendo todas las noches. Y yo me quedé: ay, no puede ser, no, ya lo intenté, le dije yo. Y me dijo: voy a orar por ti. Me acuerdo que él oró y esa noche pude dormir. Esa noche creo que dormí como 12 horas. Creo que todo todo se fue. Me recuerdo que esa noche fue muy bonita. Y ahí empecé a dormir muy bien después. Y esas creo que han sido las 2 ocasiones donde he sido oprimido por un demonio. ¿Alguien ha sido oprimido por un demonio aquí? Levanta la mano. Bien, algunos. Bien. No tienen por qué darles pena. De hecho, si han sido oprimidos por un demonio es que están en las grandes ligas. Bueno, por lo menos en las ligas medianas. Y algo que me di cuenta después de esa prueba, ¿qué fue eso? Esos periodos de 9 meses, no sé qué fue, prueba, tentación, no sé. A saber qué fue, pero o quizás fue de todo.
fue tentación, prueba. Lo que sí pasó es que después, como les digo, mi fe alcanzó un nivel de seguridad. Le pedía lo que yo quería alcanzar, certeza epistémica. Dios no me dio eso, pero me dio una certeza que sí se puede alcanzar en la Biblia, y es certeza espiritual. El testimonio del Espíritu. Dice Primera de Juan que aquel que ha nacido de nuevo tiene ¿qué? El testimonio en sí mismo. Leámoslo. Vamos a terminar en Primera de Juan, capítulo 5, 5:1. Todo el que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Mira qué bonito. ¿Cuál es el requerimiento para ser nacido de nuevo? No creer que Yeshua es la segunda persona de la Trinidad, sino todo aquel que cree que Yeshua es ¿qué? El Mesías. El Mesías, ¿verdad? Clarito ese verso. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Si te fijas en todas las predicaciones de los apóstoles, Pedro en Hechos 2, Pedro en Hechos 4, Esteban en Hechos 7, luego Pablo en Antioquía de Pisidia, Pablo en el Areópago. Si ves todas las predicaciones del libro de los Hechos, vas a ver que lo que los apóstoles predicaban era Yeshua es el Mesías. Eso es. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Ahora, miren lo que dice el verso 10. Los leemos primero, Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios, ¿tiene qué? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído del testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y hay obviamente dos testimonios. Pedro habla del testimonio objetivo, externo de la fe, y también del testimonio interno, ¿verdad? Dice, nosotros somos testigos de estas cosas, y también, ¿quién? El Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Y me acuerdo que esto fue lo que encontré al final de mis 9 meses de lucha, de guerra, eso sí era guerra espiritual. Sí, eso sí fue guerra espiritual, fue horrible. Fue precisamente la certeza que viene del Espíritu de Dios. Y yo no puedo decir que quisiera que todo el mundo experimente lo que yo experimenté, de verdad que no se lo deseo a nadie, pero al final fue tan maravilloso. Después de haber vencido duda tras duda, tras duda, tras duda, mi fe alcanzó nuevos niveles de fe. Luego años después, me llegó un libro que se llamaba El Caso de la Fe, que hizo Lee Strobel. Me acuerdo que en la introducción está la historia de Billy Graham, el cual todos conocemos, y está la historia de un amigo de Billy Graham que casi nadie conoce. Su nombre es Charles Templeton. ¿Por qué es la introducción? Uno terminó siendo creo yo, el evangelista más grande de todo el siglo XX, y el otro eran amigos, eran muy amigos, Billy Graham y Templeton. El otro terminó siendo un escéptico y negó la fe. De hecho, muchas personas que conocieron a Templeton decían que él tenía mucho más habilidad para predicar que Billy Graham. Él era más dotado, tenía dotes espirituales o dotes de orador, y era mucho más dotado que Billy Graham. Y ambos empezaron a experimentar dudas sobre su fe. Y me recuerdo cuando yo empecé a leer el libro, que empecé a llorar. ¿Por qué? Porque yo me acordaba lo que yo había pasado tiempo atrás. Y me recuerdo cuando yo leía lo que Billy Graham había experimentado, y yo me recordaba cómo a mí me había tardado 9 tortuosos meses de duda, respuesta, iluminación. El Eterno fue tan misericordioso. Yo estoy seguro de que el Eterno actúa en la vida de los hijos, guiándolos, y estoy seguro de que el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Y una de las cosas que me hace estar muy seguro fue lo que yo experimenté en esos 9 meses, porque
las respuestas que me llegaban, algunas veces fueron 6, 7 veces, eran tan sobrenaturales que yo sabía que no me las había inventado yo, no las había pensado yo. Era una iluminación del pensamiento tan maravilloso. Y me recuerdo cuando llegué a Billy Graham y tenía la curiosidad, ¿cómo venció Billy Graham en esa ocasión? Y me recuerdo cuando leí cómo lo había hecho. Si no lo han leído, les recomiendo mucho ese libro, el caso de la fe. Y me recuerdo cuando leí que él, asaltado por dudas, en una ocasión se va a un monte y abrió la Biblia, asaltado por las dudas que Templeton le hacía. Y él no podía contestar, él no podía refutar a Templeton. Templeton era muy inteligente y había descargado todo el arsenal de dudas sobre la fe del pequeño Billy Graham. Y me recuerdo cuando leí lo que él había hecho. Agarró su Biblia, se fue a una región montañosa, a un bosque, se arrodilló, y el versículo que le dio vida fue Romanos capítulo 1, donde decía en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y él abrió la Biblia, se arrodilló y oró a Dios y le dijo: Padre, yo no tengo todas las respuestas para poder, hay muchas dudas que tengo, no tengo todas las respuestas para poder debatir a todas las dudas que me han hecho, pero tu palabra dice que el justo vivirá por la fe. Y yo acepto tu palabra con todo mi corazón por la fe. Y en esa noche oscura, Billy Graham venció, y el Eterno luego después, a los pocos meses después de eso, su ministerio no había despegado. Él solo era un predicador más que invitaban por ahí. Y después de haberse rendido a Dios y decirle: yo no tengo todas las respuestas, tú las tienes. Dice tu palabra que el justo vivirá por fe. Y por fe yo acepto tu palabra. Y él empezó a experimentar algo increíble. Y es que cada vez más él empezó a tener una certeza a la hora de predicar. Y empezó a decir, sin darse cuenta, la frase que luego lo haría famoso: And the Bible says. Y la Biblia dice. Y cada vez que lo hacía, las multitudes empezaban a convertirse. En una ocasión predicó con tal autoridad que dijo: quiero que ahora se levanten cientos, quizás miles de todos los que me escuchan ahora y vengan y hagan un compromiso con Dios aquí. Y decía: ¿por qué, Billy, tú me pides que haga un compromiso público con Dios? Y él decía: porque Jesús murió públicamente por ti. Él murió, de hecho, desnudo por ti. Él no lo hizo en lo privado, él lo hizo públicamente por ti. Y él dijo que aquella persona que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo también, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y literalmente cientos de personas empezaron a bajar, a comprometerse, a nacer de nuevo, a aceptar el regalo de la salvación. Y me recuerdo cuando Lee Strobel entrevista a Templeton. Él va donde el ex evangelista y ahora ateo, y lo entrevista. Era una persona consumida, ahora tenía Alzheimer, no tenía fe en la cual refugiarse. Y cuando tocaron el punto de Jesús de Nazaret, no sé si tú te recuerdas cuando Lee Strobel le pregunta que qué piensa de Jesús de Nazaret. Y es en ese momento Templeton, el ateo, el ex evangelista, ahora un apóstata, empieza a llorar y empieza a decir: Él es el hombre más maravilloso que ha vivido en este planeta. Es más, algunas veces lo extraño, dice él. Me recuerdo cómo me tocó eso. Un ateo, un hombre caído, un hombre que había negado su fe.
Y cuando le tocaron el tema de Jesús de Nazaret, él le dice quizás una ventana de sinceridad, le dice, algunas veces lo extraño. Me recuerdo, de hecho ahí termina el capítulo, porque Lee Strobel le da curiosidad y le dice, ¿lo extrañas? ¿En qué manera? Le dice. Él se aclara, él empieza a llorar, da un sorbo de café, luego Templeton recobra otra vez su postura impasible y le dice, basta de esto, enough of this. Y ahí termina la entrevista. Y me recuerdo cómo yo empecé a llorar y empecé a agradecerle a Dios. Y debido a que yo había pasado sobre una batalla espiritual durante 9 meses, me recuerdo muy bien lo que yo le dije al Eterno, lo que le agradecí, y me recuerdo que le dije, gracias por haberme ayudado, haberme iluminado, haber afirmado mis pies para estar en el bando de Billy Graham y no en el bando de Templeton. Me recuerdo que esa fue una de las cosas que oré. Y me acuerdo que me prometí a mí, no sé si le prometí a Dios o a mí mismo, y me recuerdo que un pasaje de la carta a los Hebreos vino a mi mente. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para la salvación del alma. Y me recuerdo, no sé si se lo prometí a Dios o a mí, pero me recuerdo que dije, nunca yo estaré en el bando de los Templeton, sino en el bando de los Graham. Ustedes no conocen de Templeton, pero sí conocen de Billy Graham. Nadie sabe de la hora. Y me recuerdo que fue algo que alimentó mucho mi fe ese libro. Luego me acuerdo que tiempo después estaba pensando cómo refutar el deísmo. Y me recuerdo la respuesta que me daba, bueno, la resurrección refuta el deísmo. Y me recuerdo que de manera casi, sin duda, providencial, tropecé con el libro de Lee Strobel, El caso de los milagros. Fue algo que alimentó tanto mi fe, haber leído sobre toda la investigación de Craig Keener, y milagro tras milagro documentado. Y me recuerdo que ahora mi fe en los milagros tomó todavía otra dimensión más. Y no sé ni por qué nos acabamos la hora hablando de esto, porque no iba a hablar, eso no era el tema de hoy, pero a todo aquel que esté siendo atacado por pruebas o tentado, del otro lado de la prueba hay una gran llenura espiritual, y del otro lado de la prueba hay victoria. Y una de las estrategias del maligno es hacerte pensar que nunca pasará, de que va a ser así y nunca va a terminar, y que no te puedes librar de él, y que la prueba continuará. La Biblia dice que tanto la prueba como la tentación terminan. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Yo me recuerdo que lo resistí, pruebas 9 meses, y yo literalmente pensé que nunca iba a salir de eso. Pensé que iba a quedar atorado en un océano de preguntas, de dudas. Pero no, el Eterno es fiel y dice que juntamente con la tentación, el Eterno ha dado ¿qué? La salida. Y por eso, queridos hermanos, si tienen pruebas de salud, económica, existencial, intelectual, dudas, este es el lugar para el cual estar. Y si les sirve también, si alguien está batallando con dudas o con algo así, pueden comentarme a mí. No hay nada de lo que me van a decir que me pueda asustar. De verdad se los digo. Más me asusté yo en esos 9 meses. Algo que me sirvió también fue llegar a la realización muy bonita que cualquier duda que tú tengas, si es duda intelectual, es muy probable
casi un 100% de probabilidad que alguien en el cuerpo del Mesías ya pensó en eso y escribió un libro sobre eso. Eso es algo que he encontrado en cada una de las cosas con las que luego batallé. No estamos solos, sino que somos un cuerpo. Y no cometan el error que yo cometí de ir a... Dios fue maravilloso y fue misericordioso, y a pesar de que yo batallé solo en esos 9 meses, Él fue la única ayuda que tenía. Pero no tenemos que ir a la batalla solos. Hay una dimensión colectiva de la fe, hay una dimensión colectiva de la fe, del conocimiento, y todo lo que podemos pasar, el Eterno lo permite, primero porque sabe que somos capaces, con la ayuda que viene de su Espíritu, de vencer sobre eso. Y segundo, lo permite porque después, como dice el verso que me dio vida durante esos 9 meses, y vamos a cerrar ahí en 1 Pedro capítulo 5, 10, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo. Me recuerdo que esa era mi esperanza mientras lo recitaba. Ahorita parece que no tiene fin, pero desde la perspectiva de Dios, padecemos solo, ¿por qué dice? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Y algo que me daba fuerza es lo que sigue después. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Me recuerdo que yo decía, cuando repetí ese verso una y otra vez, ¿saben en dónde ponía el acento? Lo ponía ahí. Él mismo. Yo lo repetí, decía, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después de que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo. Y eso era lo que me daba confianza, Él mismo. La Biblia ha prometido que aquella persona que está sufriendo, que está padeciendo, Dios mismo, ¿no? Como dice el Seder de Pesach, no un ángel, no un enviado, no el ángel portador, no. ¿Qué dice la Biblia? Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Yo recitaba eso, que decía, no importa lo que estoy pasando, Dios mismo, Él me perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. Amén.